Bienvenidos sean vuestras mercedes. Estaba revisando las especias para ver si podíamos hacer la receta de hoy. Hoy vamos a hacer un plato de la cultura morisca. Hoy vamos a hacer pollo a la morisca. Para aquellos que viváis de la meseta hacia abajo, si tenéis problemas de demostrar que sois cristianos viejos, os recomiendo que en esta receta, cuando añadamos el pollo, añadáis tocino. La gente como nosotros aquí en el norte, ese paso nos lo podemos saltar, a no ser que nos guste mucho el sabor del tocino. Así que nada, empecemos con la receta. Bueno, para esta receta lo primero es asar el pollo. En este caso nosotros ya lo tenemos asado porque mi maldito pícaro de cocina se equivocó y mató más pollos de los que debía. Así que ese paso hoy nosotros nos lo saltamos. Para empezar vamos a coger 4 cebollas y las vamos a picar en juliana. Vamos a ponerlas en una olla a pochar y cuando esté pochada añadiremos el resto de ingredientes y el pollo y lo dejaremos estofar. Como veréis, es una receta que con el pollo ya asado lleva muy poquito tiempo de elaboración. Bueno, ya tenemos la cebolla picada en juliana, así que ahora simplemente vamos a coger una olla, vamos a echar una buena cantidad de aceite de oliva, lo vamos a poner todo al fuego y vamos a dejar que se poche. Y mientras se poche, vamos a picar el resto de verduras y el pollo. Mientras la cebolla se va pochando, vamos a cortar el pollo en cuartos. Como lo tenemos asado, ya veis qué rápido sale. Un cuarto. Otro cuarto. Si queréis, apartáis los huesos y lo dejamos en estas dos piezas. Ahora, todavía le faltará unos 10 minutos aproximadamente a la cebolla. Así que vamos a ir picando las verduras y cuando ya casi esté listo, añadiremos vino blanco. Algunos me diréis, pero los moriscos tienen la prohibición de no beber vino. Y es cierto, tienen la prohibición de no poder beberlo. Pero sin embargo, sí se les permite su uso en la cocina. Porque como todo el mundo sabe, una vez lo pones a cocinar, los alcoholes del vino se evaporan. La cebolla ya la tenemos casi lista, por lo cual es el momento de agregarle el líquido para obtener una rica salsa en la que bañar nuestro pollo. En este caso vamos a añadir 2 vasos de vino blanco. Y gracias a recetas como esta y a otros tratados que han llegado hasta nuestros días, es por lo que sabemos que consumían este líquido. Así que vamos a añadir 2 vasos de vino blanco y 1 vaso de vinagre de manzana. Ya hemos echado el vino blanco y hemos echado el vasito de vinagre. Y ahora diréis, ¿pero cómo puede quedar una salsa sabrosa echando vinagre? Muy fácil. Ahora, en cuanto rompa a hervir, es el momento de añadir el resto de especias, 2 cucharadas de miel, por último las zanahorias. Le dejaremos que se mezcle todo, que dé un pequeño hervor de un par de minutos y añadiremos el pollo. Así que ahora, que ya han pasado unos minutos y ya está hirviendo el vino, el vinagre y la cebolla, vamos a añadir las especias. En este caso vamos a usar cilantro, pimienta negra y jengibre. Como sabéis, a mí me gusta echarlo en trozos grandes para luego, si quiero escogerlos o quitarlos, poder hacerlo. Vamos a dejar 1 minuto las especias y añadiremos 2 cucharas de miel. Dejaremos que revolveremos un poco para que se mezcle todo, añadiremos la zanahoria, volveremos a dejar otro minuto y ya podremos añadir nuestro pollo.
ya tenemos la salsa lista. Como el pollo está muy tierno y se nos puede deshacer si lo metemos en la olla, vamos a hacerlo de otra manera diferente a como dice la receta, pero igual de válida. Cogemos la salsa y la vamos a echar sobre el pollo. Y las verduritas por encima. Simplemente voy a extenderlo un poquito y lo vamos a volver a poner al fuego. 10 minutitos para que la carne del pollo esté tierna, 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 blanda y caliente y nuestro señor no se queje de que le servimos la comida fría. Bueno, es una auténtica pena que no estéis aquí oliendo este manjar. Así que este es el resultado final. Atreveos a hacerlo en casa. Es espectacular.